Bienvenidos, welcome al Passeig de Gràcia, bienvenidos a la moda. Nos encontramos en este espacio maravilloso de la Casa Lleó y Morera para hablar de la moda que se vive, que se siente y sobre todo que se ve en el Passeig de Gràcia, y para ello tengo conmigo a Luis Sans, propietario de la boutique Santa Eulàlia y presidente de la Asociación del Passeig de Gràcia. Bienvenido. Gracias. Y a Suriñe Ferraz, boutique manager de Casa Loewe Barcelona, dos buques insignia de la moda en esta zona, en Passeig de Gràcia. Luis, quiero lanzarte la primera pregunta. ¿Podemos considerar el Passeig de Gràcia como el corazón de la moda en Barcelona? Sin ninguna duda, el Paseo de Gracia es el corazón de la moda de Barcelona. Además, tenemos en esta calle todo tipo de tiendas muy variadas, es decir, están todas las tiendas de lujo, están en el Paseo de Gracia, pero el Paseo de Gracia no solo es lujo, también tenemos muchas marcas de mercado, digamos, más masivo, que tienen también el Paseo de Gracia como su referente y donde están las flagship stores. Por lo tanto, de alguna manera, el Paseo de Gracia es donde están las mejores tiendas de Barcelona. Suriñe, ¿qué hace que esta calle sea tan especial, sea tan elegida, ¿no?, para ese momento shopping? Pues como decía Luis, tenemos una amplia variedad de sector de tiendas para comprar y también es a nivel experiencia. Tenemos unos edificios modernistas maravillosos como en el que nos encontramos ahora y también pues una oferta cultural y gastronómica increíble, así que yo creo que eso reduce muy bien todo lo que significa Paseo de Gracia para todos los que formamos parte de esta magnífica calle. Luis, ¿cómo ha ido evolucionando la moda en el Passeig de Gràcia? ¿Cuál ha sido la influencia de las marcas, de los diseñadores a lo largo de los años? Bueno, Paseo de Gracia nació hace 200 años como una avenida de recreo de los barceloneses. La ciudad estaba amurallada, era un lugar de paseo y de recreo con cafés, con teatros. Después fue transformándose como un lugar donde la burguesía empezó a construir sus palacios y sus casas para vivir. Y después ya hace casi 100 años, 80 años, empezamos a venir las tiendas que nos trasladamos de la parte antigua de la ciudad al Paseo de Gracia. Estamos hablando aquí de las dos tiendas, una de las dos tiendas más antiguas del Paseo de Gracia. Santa Eulàlia tiene 180 años, nacimos en las Ramblas y nos movimos en Paseo de Gracia en 1941. Y Loewe también es de esa fecha, más Nosotros somos un poquito más tardíos, nosotros estamos localizados en esta ubicación desde el año 1943, bueno, un poquito más. Pero sí, pero somos, si no me equivoco, somos los terceros más antiguos aquí en esta avenida. Efectivamente, nosotros los segundos, por lo tanto estamos hablando de tiendas que llevan muchísimos años en el Paseo de Gracia y la hemos visto transformar. En aquella época había tiendas, efectivamente, tiendas más locales, lógicamente, y después con los años fueron llegando las multinacionales, que fueron llegando las multinacionales del lujo y escogieron el Paseo de Gracia para instalarse. Y esto ha convertido al Paseo de Gracia como la mejor oferta comercial, cultural, gastronómica de Barcelona. Y evidentemente esa historia se sigue notando y se sigue sintiendo en esta calle. Sí, sí, es el lugar preferido, decía, por tantísima gente para venir a pasear, para hacer sus compras, para venir a tomar algo, es decir, para visitar el modernismo que es tan importante en esta ciudad y por lo tanto es un lugar fantástico. Suriñe, hay mucha moda en el Passeig de Gràcia, no solo en las tiendas. Simplemente paseando ya uno lo ve, ¿no? ¿Es una pasarela en sí el Passeig de Gràcia? Desde luego. Paseo de Gracia es un sitio para ver y para ser visto y además ahora con el auge de las redes sociales puedes ver que hay muchísima gente que va a Paseo de Gracia a hacer sus vídeos, a hacer sus fotos, pues es un destino maravilloso para como decía, para ver y ser visto y para colgar tus fotos y hacerte ese tipo de... Y después es un paseo muy agradable para eso, para pasear. Es un paseo con aceras muy anchas, muy agradable, es largo pero no larguísimo, es ancho pero no anchísimo, es muy bonito. Y esto hace un lugar ideal pues, para pasar una mañana, una tarde, dar una vuelta, ver escaparates, entrar en tiendas, tomar algo. Es decir, en esto es un lugar fantástico, la verdad. Luis, ¿qué consejos me darías a mí, por ejemplo, para que mi día de compras en Passeig de Gràcia fuera perfecto? Bueno, lo primero es pasear. Pasear, disfrutar, ver escaparates, y los escaparates es un poco la idea de lo que van ofreciendo cada una de las tiendas, ¿no? Entonces al final pues entrar en las que más te apetezca, en las que veas más interesantes y después, aparte de tener una buena jornada de compras, además lo bueno es que en un momento puedes entrar en muchas, porque están todas muy cerca, está bastante concentrado, de arriba a abajo el Paseo de Gracia se tarda 20 minutos andando a lo sumo,
por lo tanto en un momento se puede ver una gran oferta y después disfrutar tomando algo. Están las terrazas de los hoteles, hay restaurantes fantásticos, por lo tanto redondear un día de compras pues, bueno, con amigos, con la pareja, pues disfrutando de su oferta gastronómica. Yo añadiría también que, aparte de la oferta gastronómica, la oferta de compras, tienes también la oportunidad de ver exposiciones, y exposiciones muy variadas, desde entrar al Palau Robert, que son exposiciones abiertas al público y son como siempre muy diferentes, poder tener la visita a una de las casas modernistas también, o sea que es muy amplio, o disfrutar también del spa de uno de los hoteles que tenemos. Tienes muchas actividades que puedes hacer en un día, no solo de compras, sino también de disfrutar un poco, de cuidarte y de hacer alguna actividad distinta. Suriñe, ¿cuál es la mejor época para ir de compras en el Paseo de Yo Gracia? creo que Paseo de Gracia todo el año, pero para mí especialmente me gusta mucho la primavera, el mes de marzo, por la climatología, porque también es como un momento, has pasado el invierno y es como que renaces un poco de todo y puedes empezar también a disfrutar de las terrazas, paseos de gourmets, hay un montón de actividades que se hacen en la ciudad. Todo el año es fantástico, pero para mí ese es mi momento como que más me gusta y que más especial, aparte de la Navidad. Luis, ¿qué hacéis para seguir sorprendiendo a los visitantes que llegan al Paseo de Gracia? Bueno, realmente nosotros como asociación pues, promocionamos el paseo, siempre intentamos que esté en perfecto estado de limpieza, de seguridad, con las flores cuidadas, todo el ambiente cuidado, y después somos las tiendas que con nuestras campañas, con nuestras nuevas colecciones intentamos siempre sorprender con los escaparates. Los Paseos de Gracia tienen unos escaparates magníficos y de alguna manera tanto las tiendas que llevamos toda la vida aquí, Loewe ahora es una multinacional, pero una tienda local, Santa Eulalia pues también somos una tienda local, quedan algunas aún de tiendas locales y después con todas las multinacionales que han llegado del lujo y del mercado más masivo que tienen aquí su mejor escaparate y por lo tanto todas están pues haciendo cosas realmente atractivas y bonitas para que la gente pueda disfrutar. A mí, para terminar, me gustaría que me dijerais cada uno de vosotros qué significa para ti, Luis, Passeig de Gràcia. Bueno, sí, claro, para mí, ¿qué significa? Claro, mi familia ha tenido siempre la tienda de Santa Eulalia aquí, bueno, desde el inicio no, porque nacimos en las Ramblas, pero desde 1941 estamos en Paseo de Gracia, es donde vivían también mis abuelos, por lo tanto yo tengo recuerdos pues, de ir a casa de mis abuelos, de haber ido a ver a mi padre a su despacho, por lo tanto recuerdo de toda la vida. Para mí Paseo de Gracia es una calle que yo he vivido muy intensamente, ¿no? Y de alguna manera, claro, es una visión muy personal, pero es donde hemos tenido siempre la tienda, donde ha vivido mi familia y por tanto hemos estado muy vinculados siempre a Paseo de Gracia, le tengo muchísimo cariño. Suriñe, ¿y para ti qué significa Passeig de Gràcia? Pues para mí Paseo de Gracia es muy importante porque yo no soy de Barcelona, yo soy de fuera, soy de Bilbao, entonces para mí es como una acogida de la ciudad. Cuando vine a vivir a Barcelona viví muy cerca de aquí, entonces siempre cogía el metro, paseaba por Paseo de Gracia y pensaba, qué maravilla, es que es una calle fantástica. Y cuando luego tuve la oportunidad de trabajar aquí, pues todavía me lo abrió mucho más y me acogió siempre con los brazos abiertos. Yo creo que es una calle acogedora y que tanto los que son de Barcelona como los que somos de fuera te inspira y bueno, pues es especial el pasar un rato, trabajar aquí o vivir aquí, pero estar en esa calle es muy importante y bueno, es creatividad, cultura, tradición, muchísimas cosas. Yo creo que no hay duda, el Passeig de Gràcia es el corazón, sin duda, de la moda y de muchos otros sectores. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.